Conoce tu cuerpo como altar, tu mente como lugar de sacrificio. Quiero que se ubique conmigo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. 12. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Y leemos en el nombre poderoso de Jesús con el poder que tiene el Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bendito sea el Señor. En mi humanidad ya le había colocado el título "Póngale empeño a la oración". Cuando de repente el Señor me corrige y colocamos este título. Amén. Conoce tu cuerpo como altar y tu mente como lugar de sacrificio. Porque muchas veces nosotros nos mentalizamos pero no accionamos. Amén. Y quiero hablar del descubrimiento de nosotros, de poder nosotros entender las funciones que tenemos, tanto en lo espiritual como en lo físico. Dicen los estudiosos de la guerra espiritual, conoce a tu enemigo, ¿verdad? Conoce a tu enemigo para poder tener victoria. Pero así como nosotros conocemos al enemigo, también debemos conocernos nosotros, porque uno de los enemigos más grandes de la oración somos nosotros mismos. Que hay influencias, sí las hay, pero es que ya Dios nos dio todo el arsenal, ya Dios nos dio todas las herramientas para nosotros estar como en una mente de sacrificio. Solo que nos dejamos muchas veces llevar. Amén. La palabra de Dios que todos nos sabemos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando llega el momento de la oración, que se necesita orar, que se necesita clamar, se levantan los enemigos de la oración. Y en esta mañana vamos a identificar algunos de ellos, como son los antojos del cuerpo. No solo las embarazadas tienen antojos. La carne todo el tiempo, sin necesidad de estar embarazada, tiene antojo. Quiere muchas cosas, amén. Y eso se ubica en nuestra alma, ¿verdad? El alma quiere, pero el espíritu está dispuesto, amén. Aunque la carne sea débil,
nosotros debemos tener la metanoia, que es una transformación profunda de nuestro corazón y nuestra mente. Amén. Bueno, número 1 de los antojos del cuerpo. Y esto tiene que ver con los ojos. Los antojos del cuerpo, que son contra el espíritu. Y esto tiene que ver con los ojos, la distracción. La distracción tiene que ver ahora con los ojos, con los oídos. Amén. Si nosotros nos desenfocamos, cada vez que tenemos el deseo, ¿verdad? En el espíritu, porque la oración nace en el espíritu. Nosotros tenemos ese deseo de orar, esa necesidad de orar. Se presenta lo primero que sabe hacer el enemigo, distraer. Y lo atamos en el nombre de Jesús. Después de distraído, llega la pereza. Así que, número 2, la pereza. Ya usted conoce, porque todos los que estamos aquí conocemos los síntomas de la pereza. La pereza se nota hasta en la manera de sentarse, en la manera de caminar y en la manera de hablar. Llega la pereza y el cuerpo parece que agarra como una flacidez, como una carga, ¿verdad? Una carga pesada. Ese es otro antojo del cuerpo. Una de las que ahora es tendencia, ahora mismo, es la dolencia. La dolencia. Dolencia, debilidades. O sea, todo esto con tal que usted no logre una oración efectiva. Porque muchas veces sí lo hacemos y nosotros nos engañamos a nosotros mismos diciendo, ya oré, pero muchas veces nos retiramos de la presencia de Dios y no esperamos, no hemos aprendido a esperar, a meditar, a adorar, a leer la palabra en la presencia de Dios, a hacer todo lo posible y lo que necesita nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu queda como mal alimentado. ¿Verdad que sí? Queda mal alimentado y la carne queda bien alimentada. Por eso el título, tu mente como lugar de sacrificio. Porque si nosotros logramos vencer en la mente, en los pensamientos, dominándolos, porque uno de los frutos, ¿verdad?, del espíritu, sé que es el fruto del espíritu, pero como hay varios, ¿verdad?, es el dominio propio, el cual nosotros como iglesia hay veces no lo tenemos. Muchas veces decimos, voy a ahorrarme una plata. Voy a apartar, qué sé yo, vamos a un ejemplo, $10 semanal por 10 semanas. Y me voy a olvidar de que eso está allí. Y empieza uno a guardar. Pero se presenta la primera necesidad y sale corriendo a donde está la plata. O sea, no hay dominio propio. Y nosotros tenemos que trabajar todas estas cosas para tener oraciones efectivas, porque si no tenemos dominio propio,
Es solo un ejemplo. Entonces, con las dolencias actúa el bloqueo mental, porque viene el cuerpo, la mente y se enfoca en un dolor. Dígame si es en la sien. Los dolores más que dan en, cuando nosotros vamos a hacer una misión son en la sien, que es perturbador, Dios nos guarde, en la sien, en el pecho y en el estómago. Son los dolores que en guerra espiritual yo he visto los ataques. Son los que más, porque el dolor de pecho deja como sin aire. El dolor de estómago es fatal. Y el dolor, la puntadita en la sien, tic, 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 como también en la columna. Nosotros tenemos que aprender a identificar todas estas cosas. A veces nos olvidamos porque es tan amplia la palabra y nos concentramos en muchos temas, pero estos temas siempre debemos tenerlos presentes. Aprendí mucho con esa mujer guayú que se montó en esa tarima y contó el testimonio del pastor allá Pedraza que la mujer estaba mal de salud. ¿Quién iba a decir que con esa energía que esa mujer subió a adorar a Dios, con ese gañote, como digo yo, con ese galillo bien y esa fuerza, quién iba a discernir que esa mujer, ahí estaba Dios? Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, que es que cualquier conchita de mango que nos tire el enemigo, pisamos y caemos. Y él se roba la bendición. Claro está que estamos en este sistema y que hay mucha contaminación y que sí nos enfermamos. La cuestión está en que cada vez que voy a recibir una bendición o voy a ir a un momento importante, que es las cosas de nuestro Señor, las actividades que nosotros tenemos, suceda esto. ¿Por qué si me voy y me monto la cartera y me voy a Traqui no me da nada? Usted no ha pensado. Voy de paseo, voy contenta y feliz, no me da nada. Pero voy al ayuno y me da la chiri. Yo le digo así, la chiri. ¿Ah? Voy a hacer algo que es beneficioso en el espíritu y ahí te va. Tenemos que aplicar Isaías 53. Mire, y a mí no me da pena, hay veces a mí me dan unas chiripiorcas. Me han dado aquí adentro de la iglesia, sola. Porque qué cosa, ¿no? Que nosotros sí oramos bien y bonito cuando percibimos que alguien nos está escuchando. Pero cuando a veces estamos solos, queremos como que orar. Debe ser con mucha más intensidad, con ese sacrificio vivo que dice la palabra de Dios. Presente su cuerpo como sacrificio vivo, aunque el cuerpo no quiera. El cuerpo hay que enseñarlo. Mire, tenía rato que no ayunaba aquí sola. Y los días que me tocó ayunar sola, usted sabe que es desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía que hacemos nosotros acá.
y estaba ya sentada. Y a mí me gusta mucho venir. Vengo a las escaleritas, voy allá, pues allá encuentro paz. Pero sentía pereza, sueño, y me senté, me acosté, me arrodillé, me paré. Yo decía, pero bueno, no entro. No entro. Que uno tiene que entrar al lugar santo, tiene que subir a esa montaña. Y yo, Dios mío, pero no me da. Y en todo este pedazo no pude. Agarré, caminé allá. Y me acordé de Cristian. Cuando yo empecé acá en la Nueva Jerusalén, como dicen por ahí, yo iba a espantar era ahí en el pedacito ese, porque ahí era que yo oraba, desde que oraba. Y dije, voy para allá, voy para donde tengo el altar. Y me siento, respiro, porque la respiración tiene que ver mucho con la oración, aunque usted no lo crea. Respiro y le digo, Señor, dame fuerza. Empiezo a clamar y abro la Biblia y declaré una palabra en voz bien fuerte y potente. Lo que está se tiene que ir. Bueno, después de declarar esa palabra, me estoy yendo a las soluciones antes de terminarlo, pero así trabaja Dios. Antes de terminar, bueno, cerré y eso parece que me dieron una elevada. Después de leer la palabra, me dieron como bueno, como el término que voy a usar no es muy bueno. Y lo que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que es una fuerza que nos conduce directamente al trono de Dios, es lo que el enemigo disfrazó de nota y droga, que es sentir eso como esa elevada, ¿verdad? Me doy y empiezo a entonar esas alabanzas con unos sonidos que yo no canto, pero canté. No tengo voz de adoración, pero yo sentí voz de adoración ahí. Y me quebranté, que duré como una hora llorando. Llora y llora, que eso es lo que nosotros necesitamos. Sacrificio. Buscarlo hasta encontrarlo. Eso no es fácil, porque yo sé orar gracias a la voluntad de Dios y a la instrucción que he recibido en esta casa. Y yo me pude poner a orar normal, como, sí, Padre de la Gloria, pero no es como yo quiera, es como Dios indique. Y yo creo, mire, después de eso, el enemigo sabía la bendición, porque hay cosas que son bendiciones. Al finalizar el ayuno, eran como las 12:15. Dije, voy a ver la hora en el teléfono, veo la hora. Y está un mensaje, y como uno es curioso, abro el mensaje y era una invitación para llevar la palabra en un servicio para mujeres. Entonces hay que aprender a identificar cuando, y sin pensar, cuente conmigo, porque para eso estamos. Eso era lo que el enemigo se quería robar, porque es una gran bendición poder ser utilizado y llevar una palabra. ¿eh?
Número 5, la incredulidad. La incredulidad normalmente se acompaña de recuerdos. Recuerdos del pasado, de lo que no se pudo lograr, recuerdos del que no lo logró, y si aquel no lo logró, ¿por qué yo lo voy a lograr? Y esto y aquello. Mire, de lo que sabemos hablamos. Una vez, en una petición que yo le tenía al Señor, escuché muchos testimonios, muchas prédicas. No, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto no va a pasar, pero yo tenía una fe viva en ese momento para ese asunto. Y cuando yo le di mente, entró, pero con una facilidad, la incredulidad. Y empezaron los recuerdos de todas esas prédicas, de todas esas cosas. Por eso hay que, tomo lo bueno y desecho lo malo. Dios me habla a mí en el secreto y me confirma aquí. Pero no todos los testimonios son tu mismo caso. Hay que buscar la sabiduría de Dios y la estrategia de Dios personal, porque no todos son nuestros casos. Bueno, y eso la incredulidad trae tristeza, desánimo, recuerdos del pasado, como le decía. Lo que le pasó a fulano, lo que le pasó a sutano, empieza. No es lo mismo con usted. Lo que le pasó a fulano fue a fulano. Eso es como el que dice, yo no me voy a casar, porque esa es una moda ahora también. Yo no me voy a casar, porque es que los que se casan pierden. Dígame, hermano. Amén. Yo digo que la incredulidad es una fortaleza y una estructura en nuestra mente tan fuerte, que usted está hablando eso, y aún hay muchas áreas en nuestras vidas que tenemos que nosotros liberarnos de esa. Pues ya Cristo nos hizo libre, pero ¿por medio de qué? De a través de la fe, de la palabra, de nosotros apropiarnos. El hecho de que nos suceda un caso o sucedió un caso familiar, de amistad, a mí no me puede pasar lo mismo. No me puede pasar. Entonces esa incredulidad se nos viene a nuestra vida a gobernar cuando yo le doy cabida a eso y le digo, sí, así es. Sale un sello de aprobación. Es tremendo. Amén. Sí, por eso a todos se les dice amén, Pastor David. Sí, hace rato el Señor viene, yo digo que todo va conforme a nuestro llamado, pero en mi caso, hablo por mí. Yo tomo una palabra o el Señor la trae a memoria y yo lo primero que hago es pensar en una enseñanza, porque es el sentir que el Espíritu pone en uno. Y hablando de la incredulidad, esto es muy común dentro del pueblo de Dios, mas no así en el mundo. El mundo a veces tiene las cosas más claras que nosotros, aun cuando no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esas áreas, el enemigo no se las ataca a ellos, a nosotros sí. Hablo de la incredulidad. Hay algo muy común dentro del pueblo de Dios, repito, mas no así en el mundo. Esto ocurre dentro del pueblo de Dios, que la incredulidad se solapa o se esconde, se disfraza, el diablo la esconde, la solapa, la disfraza con algo que se llama conformismo. Es decir, no, yo estoy orando por mi esposo, pero bueno, está en manos de Dios. Yo estoy orando por mi mamá, pero está en manos. Entonces, el pueblo me voy a incluir, caemos en un conformismo donde nosotros creemos y autopercibimos nosotros mismos que Dios está haciendo algo.
Pero cuando yo me voy a la escritura, no es que Dios está, es que a mí me corresponde un trabajo el cual no estoy haciendo. ¿Qué es? Pagar un precio. ¿Qué es? No soltarle la oración. ¿Qué es? Ayunar por esa. Porque si yo oro y ayuno por el que está afuera, ¿por qué no lo hago por el que está adentro? Entonces, después queremos, cuando ya vienen los resultados, malos resultados, queremos pagar un precio cuando no es tarde, porque mientras la persona viva o respira no es tarde, pero ya el diablo ha ganado un trecho muy largo. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto? Entonces, creo, para mí, opinión muy personal, ¿no? De lo que el Señor me ha venido enseñando, pronto traeré esa enseñanza, pero la incredulidad se solapa y se esconde y se disfraza con el conformismo. Amén. Bueno, por eso es esta escritura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Hay que siempre pedirle el entendimiento al Señor y decidir nosotros mismos transformarnos, porque Dios cambia, pero nosotros tenemos la libre voluntad de decir esto es, esto no. Amén. De aceptar. Amén. Bendito sea el Señor. No tener interés para aprender, entender la palabra. Es otro enemigo, otro antojo. Ese sueño, eso que, como siempre ha dicho mi esposo, el cuñado decía, no, es que leer la Biblia, no hay un muñequito, no hay nada, pura letra, 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 letra. No tener interés para aprender y entender la palabra. Por eso es tan importante, y nosotros somos creados para crear. El poder creativo de Dios está en nosotros. Una vez le escuché a un varón, estaba apartado del Señor y gracias al Señor y al evangelismo, él regresó a su iglesia. Y bueno, varias veces nos sentamos con el varón. Y yo aprendí que él dijo que leer la Biblia era como abrir un bosque y no ir corriendo dentro del bosque, sino ir explorando. Es como ir viendo, y esta fruta, y tan bonito este color, y esto. ¿Ves? Cuando nosotros vemos la escritura de esa manera, nosotros la entendemos. Y si oramos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios, nos hace entender. Amén. Nos hace entender porque, bueno, puedo ser una prueba de eso. Porque yo no he estudiado en ningún instituto. Por ahí vi unas 3, 4 clases, pero no he estudiado en ningún instituto. Y Dios es el que, por ese deseo, esa voluntad de querer. Yo recuerdo cuando estaba nuevecita en el Señor y David no asistía a la iglesia. Y cuando yo le iba a compartir de mis experiencias y algún versículo bíblico, él me decía, estás equivocada. Mire, eso parece que me hubiesen pateado el corazón, porque es que yo no tenía defensa, porque es que yo no sabía cómo entrarle, porque él me decía, están equivocados, esas personas están equivocadas, todos están equivocados, eso no es así. Ahí no está el verdadero camino. Bueno, y él como tenía ese amplio conocimiento, yo terminaba era llorando, porque no tenía las herramientas. Pero cuando yo transformé el pensamiento y dije, pero si tengo
la Biblia que tiene él, yo también tengo Biblia. Ajá. No la sabía utilizar exactamente. No me había transformado, no había puesto, estaba enfocada en mi sentimiento, en quererlo, que él viviera lo que yo estaba viviendo. Y como él trabajaba en una compañía donde yo tenía que pararme a las 4 de la mañana para hacerle el almuerzo y esas cosas, hacía el almuerzo y me metía en ese cuarto. Y de ahí no salía hasta las 9, 10 de la mañana. Y eso era todos los días. Por eso es que es necesario nosotros hacer un fundamento y una base profunda en el Señor para que cuando vengan los vientos fuertes, permanecer firme. Y me encerraba. Y yo me gozo cuando el apóstol Carlos da las enseñanzas, cómo sacar a una persona que está en error, sobre todo cuando no creen en el poder del Espíritu Santo y que Jesucristo merece adoración. Y yo me gozo porque todo eso que el apóstol predicaba aquí, el Espíritu Santo de Dios me lo había dado en el secreto. Yo recuerdo cuando el Señor me dio Apocalipsis 5 y yo fui a leerlo y eso para mí fue como un manantial de vida. Yo voy corriendo a leérselo a David. Se me quedaba mirando nada más. Y yo decía, ay, voy en ventaja. No era por competir, sino por hacerle saber el dolor, pues, del alma. Y así sucesivamente me fui metiendo en la palabra y el Señor me daba hasta que logré llevarlo a un primer culto. Pero como allá el piso era de arena, empezó un hermano que me acuerdo, Daniel, a cantar remolineando. Me acordé en la vigilia, porque en la vigilia estaba ese polvero que nos caía encima. Y canta remolineando y él nada más que me mira. A esto es lo que voy, como que esta loquera, ¿qué es este desorden, este desastre? Y yo calladita. Recuerdo que pasaron al apóstol Kendel Romero, de la emisora. Él es muy conocido aquí en Maracaibo. Y lo pasaron a predicar. Y él fue con un suéter manga larga amarillo, para que nadie lo conociera. Y bueno, gloria a Dios por eso. Cuando él está predicando, lo llama. Y él tiene la osadía de decirle desde atrás. Y vino palabra de ciencia al varón. Y le dijo, venga aquí. O empiezo a decir lo que está sucediendo. Esto, en lo que dio la primera palabra, caminó derechito hacia el altar. Rápido. El Señor hace que llegue a ser. Por eso nosotros debemos tener ese interés, porque la oración camina con la palabra. ¿Verdad? Ese interés para aprender y entender la palabra, entender el tiempo en el que estamos. Número 7. Esto lo vamos a sacar de aquí. De repente, yo sé que aquí hay hermanos y hermanas, pues que sus esposos o sus esposas aún no han llegado a Cristo. Pero recuerden esto, y esto lo hablamos por experiencia vivida ya. O sea, tenemos base bíblica, base de vivencia, que en mi caso no fue ella la que me transformó, sino que ella hizo el trabajo que ella tenía que hacer. ¿Cuál era? Orar por mí. Quien me transformó fue el Espíritu Santo. Ella no lo hubiera logrado ni que hubiera nacido 20 veces. Jamás. Amén. ¿Por qué? Porque no es ella. Recuerde, dice la Escritura, yo sembré, Apolo regó. El crecimiento lo da es Dios.
Amén. Y es el Espíritu Santo el que cambia. Dice la Biblia que Él es el que transforma, Él es el que cambia, Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que, dice la palabra, el que convence en justicia, juicio y pecado. Si usted está orando por un familiar, por su esposa, por su esposo, y no ve resultado, no se desanime, continúe en su trabajo. Dios está haciendo el trabajo. De repente esa persona, lo hablo por mí, por experiencia, el Señor trató a través de sueños. Y lo digo, hermano, con toda responsabilidad delante del Espíritu. Conozco al Señor Jesús desde hace mucho tiempo, cuando ella oraba por mí. Se me presentó en sueño. Y es el mismo que hasta hoy converso con Él. Tengo visión y tengo un encuentro con el Señor Jesús. Y es la misma persona que tuvo un trato conmigo hace 6 años, 7 años. Es la misma persona. No ha cambiado, es el mismo. Entonces, de repente, usted está orando por un familiar y esa persona está calladito o está calladita y no le dice nada, pero a lo mejor ha tenido hasta encuentros en sueños con el Señor. Solo que a veces hay una fortaleza, como dijo el hermano Emilio, mental, que uno en ese tiempo, lo hablo por mí, uno no está dispuesto a aceptarlo, pues. Hay como un orgullo, pues. Pero eso lo rompe en la oración. Siga orando, siga haciendo lo que usted tiene que hacer, que Dios va a hacer algo. Amén. Así es. Dios es el que da ese poder. Amén. El número 7, que es el deseo del cuerpo y los síntomas. Cuando la palabra de Dios está trabajando, tenemos que aprender a identificar. Viene bostezo, no se preocupe, bostece, porque eso es liberación, pero no se duerma, por favor. Luche. Luche, porque si usted pasó la noche bien y usted durmió, póngale que usted haya dormido 5 horas sin despertarse, ya con eso es bueno. 6 horas, 7 horas sin despertarse. ¿Por qué en la mañana, cuando se está oyendo la palabra de Dios, o cuando se va a orar, viene ese bostezo, ese cansancio en los párpados, esa pesca milagrosa? Porque esa es una pesca milagrosa. Uno ve que un adormecimiento, eso no está bien, porque entra uno en una irreverencia por no luchar. A mí, mire, a mí sí me molesta cuando a mí me viene sueño así. Yo me restriego, porque si yo dormí bien, quiere decir que hay una fortaleza ahí, hay un espíritu ahí, queriendo que yo no oiga, y mucho menos que vea. Amén. Y eso lo reprendemos y lo sacamos en el nombre de Jesús de la mente de los cuerpos. Da hambre, da sed, da hormigueo en el cuerpo. Y cuando usted empieza a vencer todo eso, ¿verdad? Eso es lo que llamo yo lenguaje corporal. Empieza el enemigo que uno no encuentra como que encajar para oír la palabra. Cuando el enemigo no logra sacarnos, que nos vamos, ¿ok? Empieza el hambre. ¿Sí? Empieza hambre, empieza sed, empieza la autoculpa, el señalamiento. ¿Qué estás haciendo aquí sentado? ¿Qué estás haciendo aquí sentada? Estás perdiendo el tiempo. Por mucho que busques de Dios, Dios no te oye, Dios no te escucha, Dios no te perdona. Mira que esto no te va a cambiar, esto no te va a resultar. El enemigo empieza a trabajar y empieza esa autocondenación. Y muchas veces decimos, sí es verdad. No, no es verdad. Porque cuando el enemigo empieza con eso dentro
de la congregación es porque no es cierto. Porque esa es la psicología inversa del diablo. Todo lo que él diga que no es, simplemente y sencillamente sí es. Sí lo vas a lograr, sí se te va a dar en el tiempo de Dios. Sí vas a permanecer. El evangelio sí es para mí. Diga así, el evangelio sí es para mí. Para esto fue que el Señor Jesucristo vino. Y para rematar, nos mete miedo. Porque el miedo te detiene y te paraliza. Pero somos libres, amén, en Cristo Jesús. Y quiero leer Isaías 53. Isaías 53, quiero leerlo completo, establecerlo, amén, en este territorio, en usted como tierra fértil, abonada por el Señor, amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y en su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que le digo que el evangelio sí es para nosotros. La salvación es para nosotros. Los cambios que debemos de dar es parte de nuestra vida. La transformación sí es para nosotros, porque ya Él lo dio todo. Amén. Y el 11 me gusta mucho y lo repetiré. Verá el fruto de la aflicción de su alma.
Hay que afligir el alma, hay que afligirla, porque hay fruto. Quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó ya esas transgresiones, esos pecados, esas maldiciones generacionales, ya se las llevó. Ya no tenemos por qué estar esclavos. Ya no tenemos por qué depender de otra persona. Tenemos que depender de Cristo, del Señor, porque Él tiene parte con los grandes. Y la promesa es que Él, cuando usted viene a Él, usted recibe el Espíritu Santo de Dios y usted es sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Y el que se sienta en lugar celestial está en sitio de reyes y sacerdotes. Amén. Quiero finalizar y quiero que me acompañe usted con la lectura desde su puesto. Un voluntario que lea Lucas 15:16 y otro que lea Lucas 6:12, para que finalicemos la enseñanza por el día de hoy. Lucas 5:16. Y luego Lucas 6:12. 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Ahora Lucas 6:12. ¿Quién lo tiene? La pastora Joana. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjese esto, ¿verdad? En el 5:16 dice que el Señor se apartaba a lugares desiertos. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Y en el 12, algo que no sé si lo hemos logrado. Pasaba toda la noche orando. Hermanos míos, es necesario que en este tiempo usted aparte su noche para el Señor. Porque igual el Señor al otro día salía en el poder del Espíritu Santo a las aldeas, seguía caminando, seguía haciendo su trabajo, pero en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa? Que se nos olvida. Y para que no nos durmamos, tienen que hacernos muchas monerías, tienen que hacernos muchas morisquetas. ¿Quién le hacía pantomima al Señor Jesucristo en el desierto si no había nadie? ¡Aló! Es necesario que nosotros nos gocemos en el Señor, pero nunca nos olvidemos de esto, de la oración del Señor. Nosotros vamos a los eventos maravillosos, pero tenemos que tener este fundamento. Y así nadie nos va a engañar. Porque no somos religión, somos relación. Y el que tiene una relación, eso no se le quitará. No le será quitado. Los momentos que usted tenga con el Señor jamás se los arrebatarán. Porque eso le dijo él a María. Y esta es la parte, estar a sus pies, y esta no te será quitada. Podemos hacer muchísimas cosas, pero las noches que apartemos para el Señor y los lugares solos,
que apartemos para estar con Él, que no nos haga falta nada. Le doy este consejo que da el apóstol Carlos también. Échese agua, sacuda, camine. Aquí no es, aquí no logro, me siento mal aquí, camine para otro lado, porque allá va a encontrar la presencia de Dios. Aquí voy para otro rincón, hasta que encuentre la presencia de Dios. Y si no tiene agua, échese el agua de la alabanza. No, yo no me sé ninguna alabanza porque yo apenas voy en este camino. Bueno, yo les recomiendo una que no falla, infalible. Aleluya. Cántele aleluya, aleluya al Señor. Póngale tono a aleluya. Póngale tono que sí se puede. No es que usted va a empezar aleluya, aleluya, aleluya. No, póngale tono, póngale tono, póngale tono, póngale corazón, póngale empeño y empiece. Cante aleluya por 30 segundos, que algo va a pasar. ¿Quién sabe cuántos aleluyas hay en 30 segundos? Pero si lo puede cantar por 5 minutos, que es lo que normalmente dura una alabanza, 5 minutos de continuo, Dios te va a dar el resto. Porque aquí el que trabaja es el Espíritu Santo. Yo doy un paso y Él me da 5 adelante. Amén. Bueno, cerramos la enseñanza, que el Señor les haga prosperar la palabra, les haga crecer la palabra en el espíritu, grabada con tinta de oro, con la preciosa sangre de Jesucristo. No se rinda, siga adelante. Usted sí puede y usted nació para esto, porque si no, Dios no lo hubiese dicho. En el nombre de Jesús. Amén.